Buen día, siempre aviso, no me gusta editar los, los videos, así que esto tampoco va a ser la excepción. Hoy el tema va a ser la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, que forma parte de el tema de funciones lineales, ¿sí? Que continúa con los trabajos que ya estamos desarrollando, que tienen que ver con funciones en general. Ya vimos un poco de teoría de qué es una función y vimos un poco de función constante. Ahora le toca a la función lineal, ¿no? Una función lineal viene dado por esta expresión que lo ven acá, ¿sí? F de x es igual a por x más b, donde a y b son constantes y x es el término independiente. Y f de x depende, por supuesto, de x, que normalmente lo llamábamos y. Entonces esta expresión también puede ser denominada como y es igual a por x más b. También algunos detalles, ¿no? A es la pendiente de la recta, me configura la pendiente de la recta, y B es el punto donde la recta corta al eje de las íes. Acá, en este caso, este puntito negativo, ¿no? Es el punto donde la recta corta al eje de las íes. Y todos estos dibujos son dibujos para poder relacionar en forma geométrica y trigonométrica los puntos A, B y el punto K, que está acá por el medio, ¿no? No sé si llamé K, acá hay una confusión, pero vamos a ir viéndole de a poquito, ¿no es cierto? Bueno, para desarrollar esto, que yo lo considero como parte teórica de estos temas, para darle un poco más de complejidad a esta situación, porque si no nos pasamos resolviendo ejercicios y no entendemos cómo funcionan algunas cosas. Bien, entonces, repasemos. Esto es una función lineal y lo que vamos a desarrollar es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos y lo vamos a terminar con una fórmula, ¿no? Yo le llamo fórmula a esta expresión porque a través de esta expresión final se reemplazan algunos valores y se llegan a una expresión parecida a esta, ¿no es cierto? Donde vamos a descubrir el valor de A y de B para que cualquier punto que yo tome de esta recta satisfaga esta expresión, ¿sí? Que viene, en este caso, de esta última que está acá, ¿no? Que viene de la fórmula. Vamos a ver cómo relacionamos estas expresiones. Así que primero vamos a empezar por la parte teórica. Vamos a cerrar este archivo de GeoGebra y vamos a tomar una expresión en off. ¿Por qué le llamé en off? Porque todavía no aparece ningún gráfico, está en blanco esta hoja de GeoGebra. Vamos a ver cómo empezamos. Entonces, vemos que lo que vamos a determinar va a ser la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Es un tema que viene dado por perdón, viene dado por esta expresión que corresponde a una función lineal, que ya recién estuve hablando un poquito sobre ello, y todos sabemos que una recta puede ser definida por dos puntos, en este caso A y B. Entonces trazo la recta y esos puntos tienen ciertas coordenadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el punto A, si lo miramos más arriba, tiene coordenada 7, 7 y el punto B tiene coordenada 2, 1, ¿sí? El 7 corresponde a la posición de X y el otro 7 a la posición de Y, igual que el punto B. El punto B corresponde X
al 2 y al 1, ¿no? Esto quiere decir que el punto A está a una distancia de 7 unidades respecto del eje Y y el punto A está a una distancia de 7 unidades respecto del eje X. Lo mismo el punto B está a una distancia de 2 unidades respecto del eje Y y una unidad respecto del eje X. Para ubicar, para tener en cuenta la posición de esos puntos dentro de mis ejes cartesianos, ¿no? Son coordenadas que me indican la posición de esos puntos. Y una recta que une esos dos puntos, y como todos sabemos, una recta tiene infinitos puntos, ¿no? Y todos esos puntos infinitos en este caso van a satisfacer esta función, ¿eh? Esta función en este caso todavía teórica porque no sabemos los valores de A ni de B. Así que ¿cómo llegamos a esa ecuación de la recta que pasa por dos puntos? Ya pusimos los dos puntos, ya trazamos la recta y vamos a definir algunas cuestiones que tienen que ver con distancias, ¿no? Por ejemplo, el punto A está a una distancia CD dado por el segmento G, que lo podemos llamar I2, ¿sí? I2 es la coordenada de ese punto, ¿sí? En este caso no tiene valor, lo digo que es en forma general. El punto A, si no miramos los valores reales acá en este programa, podemos decir que I2 no tiene valor, puede ser un valor cualquiera, pero definido, ¿no es cierto? I2. Y el punto A también tiene una distancia respecto del eje Y, que está dado por el segmento H, que también lo podemos llamar X2. Estos valores son expresiones que me van a servir para después desarrollar la fórmula, ¿sí? También el punto B tiene distancia respecto del eje X y del eje Y, ¿no? Respecto del eje X está dado por el segmento Y y respecto del eje Y está dado por el segmento J, que también podemos llamarlo X1 y X2. Entonces ya tenemos las ubicaciones teóricas del punto A y del punto B. El punto A está a unas coordenadas X2 y 2 y el punto B está a unas coordenadas X1 y 1. Sigamos. Hay un punto K cualquiera que puede estar en cualquier lugar de la recta, ¿eh? Se puede mover ese punto. No quiero mover porque después va a salir de mi coordenada. Fíjense cómo se mueve. Y ese punto K también depende en cualquier lugar, mejor dicho, de donde esté ubicado. Sus coordenadas satisfacen también esta expresión que vamos a llegar a través de la fórmula, ¿no? Bien, vamos a ir a ver si está justo. Bien, perfecto. Entonces ese punto K, como es general, tiene una distancia no definida, que lo vamos a llamar X en el sentido del eje X, que es la distancia entre el punto K y el eje Y. Y en el sentido Y está dado por el segmento NO, tampoco definido, por eso lo vamos a llamar Y. Decía no definido porque K puede tomar cualquier valor en la recta, ¿no? No como el punto A y B, que ya están definidos sus valores, que son X2 y 2, X1 y 1, ¿no? Luego vemos en nuestra gráfica que la recta genera un ángulo alfa con el eje de las Y. Vamos a trasladar acá este ángulo acá. Vamos a mover ese ángulo porque ese ángulo se repite en varios lugares de la gráfica. Entonces acá la recta dado por la función f, ¿sí?, corta al eje de la x y genera un ángulo alfa, digamos.
Si considero algunos puntos como el Q, A, K, veo que hay un triángulo rectángulo, ¿no? Ese triángulo rectángulo lo diseñé a propósito para poder relacionar geométricamente y trigonométricamente algunas distancias. Bien, fíjense que este ángulo que puse recién acá, alfa, es el mismo que el que tenía acá debajo, ¿no? ¿Por qué? Porque acá aparece un teorema que se llama un teorema de Tales, en donde ese teorema, si estudiamos un poquitito, va a demostrar que este ángulo, alfa, que está acá arriba, es el mismo que está acá abajo. Sigamos. Voy poniendo algunos puntos, ¿sí?, que me van a definir algunas distancias. Por ejemplo, la distancia de este triángulo verde, la distancia K1, ¿sí?, está dado por el segmento M. ¿eh? K1 es el cateto opuesto al ángulo alfa. Vamos a ir pensando esa cuestión. También en el sentido horizontal, ese triángulo verde que está allí, ese cateto tiene una distancia dado por el segmento n, una dimensión, ¿no? Y también podemos generar otro triángulo semejante al verde, un poquito más grande, dado por los puntos A, B, B1 en este caso, y B, que era nuestro punto original, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos dos triángulos que son semejantes. Los dos triángulos tienen, si yo traslado este ángulo de nuevo aquí, veo que tienen el mismo ángulo, ¿sí?, que es el mismo ángulo alfa, que es el mismo, me está llevando el triángulo este, no le quiero mover mucho porque se me va a desarmar. Bien, este ángulo entonces es el mismo que moví de aquí, ¿no es cierto?, de la intersección de la recta con el eje de las X. Lo vamos a dejar ahí porque si no muevo el triángulo completo. Sigo analizando la cuestión. También veo que ese último triángulo más grande tiene una distancia en su cateto opuesto, una dimensión de su cateto opuesto dado por P, ¿no? Y allá abajo aparece el ancho del cateto, ¿sí?, de ese triángulo más grande que se llama S, ¿no? Vamos a llevar un poquitito más arriba todo para que se pueda ver mejor. Lo que estoy haciendo hasta acá entonces es encontrar algunas relaciones utilizando algunos teoremas, algunas propiedades de los triángulos rectángulos, ¿sí?, y algunas cuestiones que tienen que ver con trigonometría. Estamos recordando algunas cosas que estudiamos en la secundaria y viendo ahora para qué nos sirve, para qué nos servía todas esas cosas, ¿no? Bien, entonces, como ya tengo todas las dimensiones, tengo los triángulos armados eh, por las distintas gráficas que fuimos armando, ubicando algunas dimensiones que son comprendidas desde el punto de vista de la, desde el punto de vista de las dimensiones que tienen cada uno de esos triángulos. Llegamos a esta relación trigonométrica. ¿eh? La tangente de un ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como acá tenemos tres triángulos que son semejantes, encontrando
o conociendo sus catetos opuestos y catetos adyacentes, puedo desarrollar una determinada relación entre esos valores. Vamos a analizar cómo. Siguiendo con nuestro análisis, vemos que P sobre S es igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1. M sobre N es igual a I2 menos I sobre X2 menos I menos X. Y D sobre C, que todavía no se ven acá en estas expresiones, es I menos I1 sobre X menos X1. ¿Cómo yo obtuve esos valores? P, vamos a ver P. P, ¿dónde está? Acá. Es la distancia C1 de 1. ¿Sí? Esta distancia C1 de 1 yo puedo obtenerla restando I2, que es la distancia de A hasta el eje X, menos I1, que es la distancia del punto B hasta X. O sea que si yo a esta distancia le resto esta distancia, me queda esta distancia. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que P puede ser reemplazado por I2 menos I1. De la misma manera, X2 menos X1, X2 es esta distancia, menos X1 es esta distancia, me va a dar S. ¿Sí? Entonces ya tengo P y tengo S. MN, fíjense acá, M está acá, es el cateto opuesto del triángulo verde, y N está aquí, es el cateto adyacente del ángulo alfa del triángulo verde. Luego, M se puede obtener también restando, ¿no? I2, que es esta distancia, menos I, que es esta distancia. Entonces nos va a dar M, ¿no? Ya reemplacé M de X2 menos I, y N sería X2 menos X, si miramos nuestra gráfica. Descubran ahí dónde está X2 y dónde está X. Me faltaría relacionar con un tercer triángulo. Vamos a ver dónde aparece el tercer triángulo. Allí. El tercer triángulo, que es semejante a los otros dos primeros, que también dan color verde. Este triángulo también tiene el ángulo alfa, por eso son semejantes. ¿Sí? Si yo miro este ángulo alfa, es el ángulo del triángulo verde el primero, el chiquitito. Este ángulo es el del triángulo grande y también de este último triángulo. Ahora, como la tangente de alfa dijimos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, tengo que encontrar el cateto opuesto y el cateto adyacente de este último triángulo, respecto del ángulo alfa, ¿no? Vamos a ver cómo está dado. Y acá veo que el cateto opuesto de este último triángulo, vamos a ver dónde aparece. Hasta ahora no apareció. Acá está. D, ¿no es cierto? D es la altura de este cateto, que sería la diferencia entre I menos I1, ¿no es cierto? Y en el sentido X tengo una distancia C, que es el cateto adyacente. Este cateto adyacente puede ser encontrado restando X, ¿sí? X menos X1. Perfecto. Entonces, acá ya tengo todas las relaciones. La última relación era D sobre C. ¿Sí? D va a ser igual a I menos X1, menos I1, y C, que es la última expresión que obtuve, va a ser igual a X menos X1. Retrocedan el video, en todo caso, si no descubrieron algunos valores, para poder entender mejor estas relaciones.
Está bueno encontrar a veces algunas cuestiones que son más complejas para agilizar un poco la mente, ¿no? Y recordar algunos conceptos. Sigamos. Pero ¿qué pasa? Estas tres igualdades me va a relacionar los puntos, ¿sí? A, B y K. Pero no puedo utilizar indistintamente las tres igualdades y llegar a los mismos resultados. Pero voy a, como la ecuación general de la recta tiene una forma ya más clásica, y esa ecuación sale de tomar las siguientes igualdades. Esa igualdad con esa igualdad. ¿eh? Entonces voy a tomar esas dos igualdades. Esta tercera la voy a dejar sin efecto. Entonces tomo esa igualdad y lo invertí. Fíjense que lo que está rodeado por C1 lo puse a la izquierda y lo que está rodeado por E lo puse a la derecha. ¿Mm? Acá voy a editar en vivo. Le voy a poner paréntesis. Le voy a poner paréntesis para que quede más prolija mi expresión. Fíjense cómo va a cambiar. Lo estoy editando en vivo. ¿Ah? Como quedó con paréntesis. Quedó más lindo. Bueno, acá tengo un doble paréntesis. Bueno, entonces esto es una igualdad dado por las igualdades que lo desarrollé más arriba. Entonces ahora lo que tengo que hacer es dejarle solito ahí menos i1 y pasar este término, este cociente, este, eh, esta expresión que está dividiendo en el primer término al segundo multiplicando. Entonces hacemos los cambios pertinentes. Finalmente voy a obtener la ecuación final de la recta que pasa por dos puntos. ¿Sí? Y recordando que lo que tenemos acá arriba es una función lineal. Bueno, hasta aquí entonces nuestro video de hoy. Espero que no les haya confundido más de lo que ya estábamos. Como son videos no editados, espero su consulta cuando hagamos el trabajo entre todos por Zoom, ¿no? Hasta luego.